estoy como medio acá, porque tengo la luz y sé que hay gente allá. Yo cuando tuerza el cuerpo, hagan de cuenta que yo los estoy mirando. ¿Tá? Acá también tengo alguno que es medio... Pero bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Pensó que iba a predicar el pastor? ¡Ah! Surprise. Bueno, pero voy a tratar de ser cortito. Para los que ya me conocen, es la típica. Es como, voy a hacer la de Fabi después, para terminar. Pero bueno, le había pedido al grupo de alabanza que cantara esta canción, porque una de las cosas que me gustaría compartir en esta mañana son 3, y acá viene toda la oración, 3 cualidades, 3 características, 3 cosas que Jesús pudo apreciar del Padre. Y que me gustaría que en esta mañana vos también lo puedas... ¿Me estoy moviendo mucho? ¿No? Está. Que vos también lo puedas recordar, o si aún no sabés, entender que tenemos un Dios que es nuestro Padre, que es nuestro papá, como vos quieras llamarlo. Papá, papucho, no importa. Creo que esos son los grados quizás de intimidad y confianza que vos tengas con Dios, con nuestro Padre. Pero me gustaría sí ir a la palabra, si ustedes quieren ahí abrir en Juan capítulo 5. Los voy a pasear un poquitito, pero va a ser bastante rápido, ¿sí? Son 3 puntos, en esos 3 puntos hay 3 pasajes, pero voy a ser bastante breve. Juan capítulo 5, versículo 19 al 20. Y me gustaría que vayamos viendo algunas de estas cosas, de estas características. No sabía cómo ponerle, la verdad, característica, cualidades. Pero bueno, cosas, formas que Dios tiene de que podamos entender un poco mejor que Él es nuestro Padre. Sin duda hay muchas más. Yo solo pensé en 3 porque fueron las primeras que me vinieron cuando Fabián el pastor me pidió para compartir, ya hace varias semanas. A los poquitos días, Dios me estaba dando esta palabra y estas 3 cosas que me gustaría compartirles, y bueno, y que podamos entender algunas cosas de esas. Antes de arrancar, si usted ya lo tiene, cada uno de nosotros, y hablo por mí también, muchos hemos tenido el privilegio de ser padres, ¿sí? ¿Cuántos son padres? Levante su mano. Ahí hay alguno. Por acá también. Muy bien. Esto, lo digo, vamos a hablar de Papá Dios, pero yo lo traigo no solamente a los padres como nosotros, sino también a las madres, porque acá estamos todos incluidos, cumplimos el mismo rol más o menos. Pero también quería hablar no solamente de aquellos que tengan sus padres, que sean padres, que tengan sus padres presentes, sino aún aquellos que quizás no tengan a su padre biológico, físico, presente, o aún quizás no tuviste esa figura paterna desde niño, desde que naciste. Y quiero decirte algo, hay un papá que te ama, hay un papá que sí quiere abrazarte, hay un papá que sí quiere cuidarte, hay un papá que se interesa por vos. Si tenés Juan capítulo 5, 19 al 20, dice, Jesús le dirigió la palabra. Esto estaba hablando Jesús a los judíos. En verdad les digo, el Hijo, o sea Jesús, no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga o sea el Padre, lo hace también el Hijo. El Padre también ama al Hijo y le enseña, ¿escuchaste bien? Y le enseña todo lo que Él hace. Y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Todos hagan así. No te puedo creer.
Te puedo creer que Dios me vaya a dejar atónito. Una de las primeras cosas que me gustaría puntualizar de Dios, de papá, es que Dios es un padre que enseña. Para los que han sido o son padres y tienen a sus hijos, no sé cómo decirlo a veces, revoltosos, que se mueven de un lado para el otro. Que tenemos el privilegio de ser padres, y aquello ya, bueno, aunque lo tenga medio crecidito, capaz que también es un poquito medio revoltoso, ¿no? Porque eso no lo pierde. Una de las cosas que nosotros tenemos como padres, esto trayendo a la parte humana, ¿no? Biológica, de familia, es que tenemos una responsabilidad de no solamente de cuidar, que esto no me quiero adelantar en cosas, pero sino de enseñar. Nuestros hijos, en mi caso mi hija, con mi esposa somos las primeras figuras que ella ve, que ella recibe cuando viene al mundo. Y es una tarea de nosotros, una responsabilidad, el poder enseñarles a nuestros hijos valores, cosas de la vida, cosas que quizás va a afrontar, obviamente, ¿no? A su debido tiempo, ¿no? Porque uno con 3 años no le va a explicar cosas que quizás le explica a un adolescente. Pero sí, tenemos esa tarea de enseñar. Y me encanta saber que Dios es un Dios que nos enseña cada día, que Él está dispuesto a enseñarnos. Así como lo hizo con Jesús, nuestro mayor ejemplo. Qué bueno saber que tenemos un papá Dios que nos enseña. Y una de las cosas que, pensando en este pasaje, porque cada punto tiene 2 subpuntos, y se los quiero comentar un poco rápido, es que en este pasaje yo lo que veo es que Jesús entendió la importancia del ejemplo del Padre, del ejemplo de Dios, pero también sus consecuencias. Porque había cosas que Jesús decía, yo hago todo lo que veo hacer de mi Padre. Quizás Jesús no se adelantaba a hacer cosas si Él primero no las había visto hacer al Padre. Y esto es una de las etapas que pasamos todos como niños, ¿no? Cuando un niño nace, comienza a ver todo a través de los ojos de su padre. Tus expresiones, las cosas que vos hacés, tus ademanes. Ese niño, ese bebé, comienza a verlo, comienza a absorberlo y comienza en su interior a adaptar esas cosas. Por eso, cada uno de nosotros, si bien tenemos valores, principios, por así decirlo, similares, no solamente porque seguimos a Dios y demás, sino que pueden haber ciertas diferencias en nuestra crianza, porque venimos de familias distintas, de círculos distintos. Pero sí aprendemos a través de nuestros padres, aprendemos a través de esas primeras figuras que tenemos. Si no mal recuerdo, porque no la anoté, pero hay estudios psicológicos, biológicos, que dicen que hasta los 3 años, o a partir de eso, los primeros 3 años de los bebés, de los niños, son los más importantes y es donde ellos adquieren la mayor enseñanza y esas cosas que los van a marcar a futuro. Por eso me encanta saber, y no traerlo solo a lo físico, sino también a lo espiritual, que cuando venimos a los caminos de Dios, Dios como Padre nos comienza a enseñar y nos comienza a preparar por este camino que tenemos en esta vida. Y otra de las cosas que yo veo en este pasaje es que Jesús entendió la importancia de la enseñanza del Padre. Porque no es que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, bueno, porque queremos, porque no tenemos otra cosa que hacer y porque ahora en esta nueva normalidad y modalidad, porque
hay muchos niños que no están yendo al jardín y a las clases y hay que adaptarse a las clases virtuales y aquello que hacían quizás las maestras con ellos, hoy lo tenés que hacer vos y lo tenemos que ahí hacer. Mi esposa hace cosas con Elian, le mandan dibujos y cosas de esas, capaz que alguno me entiende. El otro día le mandaron para hacer unas hojas, no le parecían nada hoja, pero bueno, pero ahí está, es parte del aprender y del crecimiento. Pero me encanta saber que Jesús entendió la importancia del por qué tenía que aprender cosas del Padre, y la importancia de que Dios es un Padre que enseña. Y voy rapidito, no lo busquen, se los leo nomás. Pero me llamó la atención algo de Lucas. En los primeros capítulos que habla del nacimiento de Jesús y de su comenzar a crecer como bebé, como niño, como adolescente, me llamó la atención algo, y algo que yo sacaba de esto es que Jesús entendió la importancia de la enseñanza del Padre, no solamente, y esto es lo primero, para nuestra relación con el Padre, no solamente para nuestra relación con nuestro papá, sino también para nuestra relación con los demás. Porque mientras vos crecés, tu círculo familiar no es solamente con el que vos vas a pasar la mayor parte del tiempo. Va a llegar el momento de la escolaridad, va a llegar el momento en el que vas a estar en el liceo, llega el momento en el que ya te haces una persona adulta, en el que quizás formás una familia. Y entonces no solamente te quedás ahí encerrado en ese círculo, en solo papá y mamá, sino que también hay una relación, porque vivimos en una sociedad. Y me llama la atención esto. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice, el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. O sea, Dios estaba con él. Más allá de la enseñanza que podría haber recibido, seguramente y obviamente, de parte de María y de José, Dios también lo estaba enseñando. Papá Dios lo estaba capacitando, le estaba dando sabiduría, estaba haciendo que él creciera en ese conocimiento. Y este versículo habla de cuando él era un niño pequeño. Pero en un momento, en su adolescencia, a los 12 años, cuando lo llevan al templo, y pasa esto que quizás alguno conoce, me bajo por las dudas a ver si alguno me ve, que cuando se vuelven, María y José, no lo encontraban al niño, ¿se acuerdan de ese pasaje? Bueno, y me llamó la atención esto, dice Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, sus padres no lo encontraban, vuelven y lo encuentran ahí con los doctores de la ley y hablando y demás y enseñándole. Y dice la palabra que estas personas que ya tendrían estudio mucho mayor y de mayor edad, quedaban perplejos y quedaban atónitos por la enseñanza. Pero dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba no solo del favor de Dios, y por eso hablo de que Dios no te enseña ni te capacita solamente para que vos pases tiempo con Él en intimidad, para que vos aprendas lo que Él quiere enseñarte, para que vos puedas absorber, y me gusta esto de lo que está proponiendo el pastor del ayuno, de volver a la palabra, porque es la palabra la que nos nutre y la que nos enseña. Más allá de que en nuestra intimidad Dios nos pueda hablar, Papá Dios pueda estar, ministrarnos y demás, pero es a través de la palabra donde nuestro Padre, donde Dios nos enseña y nos capacita. Pero dice este pasaje que no solamente Jesús gozaba del favor de Dios, sino que de toda la gente. Y esto me lleva a pensar de que Dios lo estaba preparando para interactuar con las personas. De que Dios lo estaba capacitando no solamente para que todo lo que recibiera quedara ahí en Él, sino para que la gente pudiera ser enseñada y capacitada también. ¿Y no es esto lo que nos pasa a nosotros padres o madres, si tenemos hijos o si los tuvimos? Nuestros padres no llegaron a enseñarnos
a mostrarnos una forma de vivir, de comportarnos y demás, pero ahora nos toca a nosotros. Y es porque no solamente queda en nosotros esto, sino que también tenemos que enseñar a las personas. La palabra de Dios no puede quedar encerrada, no puede ser que dejemos la palabra de Dios y las enseñanzas que Papá Dios nos esté dando ahí, tapada, como dicen los evangelios. Una luz no se pone debajo de una cama, no se pone en un lugar oscuro, sino que se pone en un lugar alto para que resplandezca y los demás puedan conocer lo que también nosotros experimentamos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Muy bien. Primer punto. Dios es un Padre que enseña. Dios es un Padre que enseña. Segundo punto. En Mateo, capítulo 6, versículo 9. Búsquelo, yo le doy tiempo, mientras me tomo un traguito de agua. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Tomé el agua, me salpiqué toda la cara, más. Aprenda a tomar agua, mijo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando lo encuentre diga, ¡aleluya! Ah, pensó que le iba a decir amén. Somos re religiosos y estamos en amén. Ah, gracias, Milka. Ah, está bien. Un aplauso a Milka. Igual todavía no llegué a la parte de transpirar como el pastor, pero estamos ahí. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Leyó ahí más o menos? ¿Le suena familiar? ¿Sí? Bueno. Dice, ustedes, esto es Jesús hablándole a los discípulos. Los discípulos en un momento le dicen, bueno Jesús, pero ¿cómo nos podemos acercar a Dios, al Padre? Bueno, y me encanta, y esto lo dije ya hace, no sé, pero algún domingo atrás que otro. Jesús les dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ya sigo, esperen que lo voy a buscar. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Esta es otra versión, ¿no? Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Lo segundo que a mí me vino a la mente cuando pensé en Dios, Padre, no solamente en un papá que enseña, sino en un papá que está presente. Y una de las cosas que yo veo en este pasaje es que Jesús no solamente le dice Padre porque lo conociera solamente, sino porque sabía con quién estaba hablando. Una de las cosas que vi hace tiempo, y esto lo había compartido, sí, es que lo vi creo que en una de las redes sociales, es esa cercanía que nos presenta Jesús cuando nos dice, ustedes oren así, Padre, Papá. Y esto que leía en las redes decía, bueno, en su tiempo Elías oró a Dios, Moisés oró a el yo soy, David oró a Jehová, y ahora voy a mencionar algunos nombres, pero cuando Jesús les presenta en esta forma de enseñanza, no religiosa, de que usted tenga que orar solamente así, pero Él comienza con esto, Padre. Y a mí por lo menos me hace pensar en una persona, en una característica de cercanía. Y no porque esté mal que nosotros oremos y le digamos, Señor, o Dios, o como vos le digas. Pero, no sé, a mí me pasa.
no sé si a vos, pero cuando te acercás a Dios y le decís, papá, te necesito, ¿no sentís una cercanía mayor? ¿No sentís que hay como que, no que estuvieras hablando con otra persona, pero me encanta saber de que Dios no es solamente un Dios lejano, o a veces cuando hacemos nuestras oraciones pensando que Dios solamente está allí en los cielos, sino que Dios es un Dios que está presente y que es Padre y que está acá con cada uno de nosotros. Pensando un poco en esto de que Jesús sabía con quién estaba hablando y llevándolo un poco a nuestra vida, nuestros nombres, y díganme si alguno no recibió algún apodo en su vida, ¿sí? No nos vamos a deschavar acá, porque para no reírnos entre nosotros. Yo solamente le comparto uno. A mí en la escuela no, en el liceo, primero y segundo del liceo. Usted me ve así, con el pelo más corto, pero mi pelo era un poquito más voluminoso. ¿Ah? Y yo tenía, en ese entonces, la raya acá al costado, ¿vio? Acá al costado tenía la raya y tenía el pelo para allá, ¿no? Bueno, y ahí no sé si fue de Dios o de qué, pero a mí me empezaron a llamar Quincho. Yo no sabía lo que era Quincho, pero después de un tiempo me enteré que era un peluquín, una peluca. Y hoy le doy gracias a Dios por esos compañeros tan graciosos. Existía el bullying antes, ¿vieron? Cuando te ponían, ¿cómo te van a poner esos apodos? Yo qué sé. Que me pongan, me decían que yo era medio chico y la mochila era más grande. Pero de última algo de eso es más pasable, porque te digan Quincho es como... Pero bueno. Aquí voy con todo esto. Nuestros nombres, y más cuando vamos a la palabra, los nombres de la Biblia, que tenían un significado y un peso espiritual, o aun quizás nuestros apodos, nos ponen esos apodos porque, bueno, porque reflejan cosas. ¿Qué reflejaban de mí? Que tenía el pelo largo y parecía que tenía una peluca. Cosa. Y capaz que a alguno le pasó algo medio similar. Nuestros nombres, apodos, reflejan aspectos, características, pero aún muchas veces, y por eso me iba la palabra, actitudes de nuestra vida. Y busqué algunas cosas, y esto le gusta, yo no sé si está mi suegra hoy, pero bueno, estas son cosas que le gusta a mi suegra, a Luz. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Jehová o Señor. Jehová Rafa, ¿le suena? El Señor es mi sanador. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Roy o Rojí, no sé. El Señor es mi pastor. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y el último, hay más. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera o mi estandarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente tenemos un Dios que es Padre, que nos enseña y que está presente, sino que Dios también, además de ser Padre, es Jehová Rafa, es el Dios, es el Señor, que es tu sanador. Que cuando vos estás pasando por luchas físicas, de dolencias, de enfermedad, hay un Dios que es Padre y que está presente, pero que es también un Jehová Rafa y que es tu sanador. ¿Entienden? Hay un Dios, hay un Padre que a pesar de que te enseña y que está presente en tus momentos de dificultad, de lucha, de cuando no podés pagar las cuentas, de cuando se rompió algo y no te da el dinero, de cuando hay gente que está hablando de vos por atrás. Además de un Dios y un Padre, yo tengo un Jehová Nisi, que es un Señor, es un Jehová
que es mi bandera, es mi estandarte y se para firme delante mío para pelear por mí. ¿Me estás entendiendo? Hay un Padre, hay un Dios, que cuando vos te sentís solo, que cuando quizás estás luchando por cosas que quizás ni los hermanos conocen, ni los líderes conocen, ni aún los pastores conocen, cuando te sentís que estás ahí en el lodo más profundo, en esas arenas movedizas que comenzaste a pisar y que no tenés escapatoria, además de un Dios y además de un Padre, hay un Jehová Roy, un Señor que es tu pastor, que sobre delicados pastos te hace descansar y que junto a aguas de reposo, dice la palabra, te pastoreará. Te conforta el alma, te guía por sendas de justicia. Y estas son las cosas que, como hablábamos en el primer capítulo, enseñanzas de nuestro Padre, quizás muchas veces nos dejan así, atónitos. Porque capaz que nunca pensaste en un Dios así. Porque capaz que en tu vida no tuviste esa figura paterna de un padre que estuviera presente, de un padre que estuviera para pelear por vos, en un buen sentido, ¿no? De un padre que estuviera para traerte refrigerio o refugio cuando estabas ahí en el lodo. O de un padre que te estuviera para contener en tus dolores físicos. O quizás, ¿por qué no?, en tus dolores del alma. Bueno, hay un papá que está en los cielos, pero que está acá también. Que Él es tu pastor, que es tu sanador, que es tu estandarte, que es tu bandera. Yo sé que esto no es para todos, puede ser para algunos. O capaz de los que vean ahí, a través de las redes. Pero me encanta saber que tengo una cercanía con Dios porque Él es mi Padre. La oración enseña y refleja esta que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Algunas cosas, les digo algunas nomás. Dependencia, cuidado y sustento de parte del Padre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comienza a decir Padre nuestro, a mí me hace ver que no solamente sé con quién estoy hablando, sino que lo que voy a pedir y en mi oración hay un grado de dependencia en nuestro papá, en nuestro Dios. Venga tu reino. Cuando el reino de Dios está en nuestra vida, cuando el reino de Dios está presente en nuestra iglesia, en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, podrás pasar por situaciones difíciles, te podrá el enemigo tirar de los dardos de todos los que tenga, se te podrán presentar 1001, pero cuando el reino de Dios está presente en tu vida, hay un Dios que te cuida y que pelea por vos. Danos hoy el pan de cada día. Líbranos del mal, dice esta oración. Hay una relación de dependencia, de cuidado, de saber. Jesús sabía que el Padre estaba cuidándolo y que tenía también cuidado de sus discípulos y que tenía cuidado de cada una de las personas y que tiene cuidado de vos y de mí. Por eso Dios es un Padre que enseña, pero también es un Padre que está presente. Aunque quizás vos no lo veas, aunque quizás muchas veces no sienta que Dios estás ahí, Dios, Padre, es un Padre que está presente. Y tercero y último, Lucas, capítulo 22, versículo 42. Vamos a leer lo último y ya termino. ¿Me van entendiendo hasta ahí?
¿Sí? Si no, dígame sinceramente. No, la verdad que no te estoy entendiendo nada. Bueno, si no me está entendiendo nada, vea la prédica después. Se lo explico después, pero bueno. Pero estamos entendiendo que tenemos un Dios que es Padre, ¿sí? Que es un Padre que nos enseña, que en este momento nos está enseñando, que nos está haciendo ver cosas. Y por eso decía al principio, yo le menciono algunas, pero hay muchas más. Porque nosotros como padres no solamente enseñamos, no solamente tenemos que estar presentes. Al principio tenemos que cuidar, siempre estamos al cuidado de nuestros hijos. Y bueno, hay un montón de más. Pero yo quería recalcar esas tres. ¿Encontró Lucas capítulo 22, versículo 42? ¿Sí? Muy bien. Leemos. Esta situación muy particular donde se encontraba Jesús en ese momento. Hace poco recordamos la muerte de Jesús, pero también su resurrección. Y hubo un momento allí cuando Él estaba, antes de ser crucificado, donde Él dijo estas palabras en oración. Y me llama también la atención, y por eso esta cercanía de la que yo le hablaba, que Jesús no le estaba hablando, o no menciona, si bien le estaba hablando, no menciona a Dios, no menciona a Jehová, sigue mencionando Padre, papá. Y dice, Padre, si querés, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y voy a terminar con algo. Y acá hablaba de que venía referente también con el versículo anterior del otro punto. De esa dependencia que Jesús le mostró a los discípulos. Que Jesús sabía que dependía del Padre, de Dios. Más allá de que Jesús también era 100% hombre, pero 100% Dios. Él sabía que necesitaba esa figura. Necesitaba del Padre, porque solo no iba a poder. Y una de las cosas que yo veo en esta dependencia, en esta relación de cercanía, en esta intimidad, es que cuando vos aprendés a depender de Dios, cuando vos aprendés a depender del Padre, entender a Dios como Padre, todo lo que venga de Él, lo vas a aceptar. Jesús estaba en este momento donde seguramente a nadie le gustaría estar. Estaba en un momento donde venían las últimas horas donde Él iba a ser crucificado, donde Él iba a entregar su vida. Sería, no sé si la palabra sería ridículo, decirte pongámonos en los pies de Jesús, porque creo que quizás ni llegaríamos a ese punto, pero me encanta esta oración que hace Jesús cuando comienza, una vez más, papá, te lo parafraseo, mirá, se está acercando el momento donde voy a morir, se está acercando el momento en el que sabíamos lo que iba a pasar. Y por lo menos imagínate esta escena. Un Jesús que se sentía quizás triste, dolido, y que llegó a decirle al Padre con total sinceridad, papá, si hay posibilidad de que todo este trago amargo, de que esta copa pase, hacelo. Quizás Jesús sentía dolor, sabía lo que venía, pero luego le dice, pero papá, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. ¡Qué tremendo!
la dependencia que vos tengas del Padre va a hacer que aceptes y puedas aceptar todo lo que venga de Él. Y tiene mucha relación con lo anterior. Te leo, yo puse acá, no podemos cumplir el propósito de Dios en nosotros si no aprendemos a confiar en nuestro Padre. Nuestros hijos, a los que son padres, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es generarles esa confianza. El saber que ellos pueden, por más que sean niños, que pueden venir a nosotros, contarnos, que sepan que estamos para cuidarlos, que sepan que estamos ahí cuando se caen y se lastiman, que sepan que estamos ahí cuando algo les duele, porque saben que el padre y la madre están ahí. Y esa es una dependencia de los hijos con los padres. Pero me encanta saber esto, de que Dios nos conoce, y con esto termino. Y quiero ir un poco más profundo. Dios conoce no solamente nuestra vida, lo que nosotros somos, esto que quizás nosotros podemos mostrar, que quizás nosotros podemos reflejar, que podemos expresar delante de las personas. Un Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, lo supo en su momento. Dios le dijo, antes que te formase del vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios te conoce. Dios conoce cómo sos. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu enfermedad. Dios conoce la situación por la que estés pasando. ¿Por qué? Porque Él es Padre. ¿Cuándo llegás a entender eso? Cuando entiendas que Dios es tu Padre. Solo lo vas a lograr entender y a entender esa dependencia de vos con Dios cuando entiendas y puedas aceptar, más allá de lo que hayas vivido y demás, que Dios es tu Padre. Que Dios es tu Padre. Y termino con esto. Juan capítulo 11, versículo 32 al 36. Esta es una escena, capaz que algunos la conocen, donde uno de los mejores amigos de Jesús muere, y es Lázaro. Y dice la palabra de Dios, cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos, Jesús, que le habían acompañado, dice la palabra de Dios que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Se turbó y se conmovió profundamente. Y luego Jesús les dice, ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y me encanta este pasaje, no recuerdo si es el más corto de la Biblia, pero que nos muestra una vez más la humanidad de Jesús. Jesús lloró. Jesús lloró por su amigo y por lo que estaba pasando. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, porque se notó y se reflejó. Y con esto, ¿a qué quiero ir? Que nuestro Padre, tu Padre, conoce tus sentimientos también. Así como Jesús en ese momento pudo reflejar esos sentimientos, Dios Padre conoce tus sentimientos y lo que te pasa.
Yo busqué en unos comentarios esto de qué significaba esto de turbarse y conmoverse. Capaz que el conmover lo podemos entender un poco más. Pero esto de turbarse hace referencia cuando muchas cosas, de golpe quizás, o estás pasando por algo y te vienen con otra noticia, y pasa otra noticia más. ¿Se acuerdan como Job? Le vienen a contar una noticia de que había perdido algo, no terminó de contarle ese empleado suyo, que ya cayó el otro, y otra noticia mala, y otra noticia mala. ¿Y no te pasa que a veces te sentís dolido, te sentís triste, te sentís preocupado, te sentís una vez más en ese lodo? Porque hay sentimientos en tu vida y hay cosas que están ahí guardadas que te turban, que vienen así de golpe. Imagínate también a Jesús, un Jesús que tenía que cumplir un propósito, que sabía que los judíos tramaban para matarlo, que ahora viene y se le presenta un reclamo, que si hubieras estado acá, maestro, antes, Lázaro no hubiera muerto, y que dónde está el cuerpo, y saber que su amigo estaba muerto y demás. Eso pesa. Hay cosas que comienzan a pesar en el corazón y en el alma. Hay dolores que hay acá, adentro, y están ahí muchas veces en nuestra vida. Y por eso yo creo que llegó un momento en el que Jesús no pudo contener más todo eso. Y me lleva a ver la sensibilidad y la cercanía y la amistad que podría tener con Lázaro, que Jesús se larga a llorar. Y esto es muy personal lo que te voy a decir, porque es algo que yo pienso. Yo creo que mi Padre Dios, se duele cuando yo estoy dolido. Yo creo que mi Padre se pone triste o quizás se siente en ese sentimiento de turbado cuando sé que no puedo más, cuando sé que no aguanto más, cuando sé que las fuerzas se me van. Yo creo que hay un Dios, un Padre, que llora conmigo y con vos en tus dolores, en tus pesares, en tus angustias. Creo también que hay un Dios que se regocija, se alegra y hace fiesta cuando a vos te va bien y ganás las batallas y cumplís el propósito. Y vas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero sé que hay un Padre que también está, no solo presente, no solo para enseñarme, sino para que pueda darme cuenta de que Él está, de saber que necesito tener esa dependencia con mi Padre. Conocemos la historia después. Jesús resucita a Lázaro. Y podríamos hablar de un Jesús que resucita sueños, de un Padre que resucita tu negocio, de un Padre que está para consolarte. Porque yo lo creo así. Es más, lo creo así porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros, como cuerpo, como familia, vemos a alguien que está alegre, nos alegremos con ella. Que si hay personas que se encuentran afligidas con esos sentimientos y esos dolores del alma, que no pueden más, vos puedas acercarte y llorar con ellos.
Por eso creo en un Padre, en un Dios que se duele en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tus dificultades. No sé si quieren pasar los músicos ya. En medio de tu sufrimiento. Cuando te ves que no podés pagar una cuenta. Cuando ves que estás enfermo y parece que la enfermedad no retrocede, sino que avanza. Cuando ves que un proyecto que comenzaste no crece, no avanza, y sentimos frustración, y sentimos cansancio, y sentimos que las fuerzas se nos van, y sentimos dolor, porque invertimos tiempo, porque tratamos de estar, y nos enteramos de otra noticia, y viene otra cuenta, y viene esta pandemia, y el trabajo disminuye, y quizás familiares se mueren, y comienza a haber dolor en el alma, y comienza a haber dolor en el corazón. Yo espero que en esta mañana vos puedas entender que hay un Dios que no solamente te enseña, está presente, sino que te conoce. Hay un Padre que te conoce mejor que nadie. Hay un Padre que está ahí y que está esperando a que puedas aprender a ser dependiente de Él. A que puedas aprender de un Jesús que nos dio el ejemplo. Que puedas con total sinceridad decirle: papá, vos que estás en el cielo, pero que estás acá también. Santificado sea tu nombre. Es adorarle con tus palabras. Hazte presente. Suplí mis necesidades. Dame el pan. Eso es. Decirle con toda sinceridad: Señor, no sé si llego a fin de mes. No sé si salgo de esta enfermedad, papá. No sé qué pasa, que amigos me dejaron. Papá, no sé qué pasa. Te puedo asegurar que papá viene a consolarte. Ayúdanos a entender, Padre, esta dependencia para con vos. A entender que sos un Dios, que sos un Padre que está para enseñarnos como a hijos. Porque cuando venimos a tus caminos, Señor, no conocemos nada, no sabemos nada. Quizá algunas cosas que podemos haber escuchado de rebote nomás. Pero vos nos enseñás y comenzás a nutrirnos de esa leche espiritual, porque somos bebés espirituales. Pero después ya necesitamos cosas sólidas, porque comenzamos a crecer y comenzamos a forjar carácter y comenzamos a crecer en tu camino. Pero estás ahí, papá, para enseñarnos. Sos un Padre que está presente en todo momento, cuando nos levantamos, cuando salimos a nuestros trabajos, a nuestros estudios, cuando estamos almorzando en familia, cuando estamos yendo a algún paseo, cuando estamos de compras, cuando venimos a tu casa a adorarte. Tú eres un Padre que está presente todo el tiempo. Y todo eso, Dios, todo eso, papá, es porque sos un Padre que nos conoce.
Te invito a ponerte de pie. Sos un Padre que nos conoce, un Padre que está ahí dispuesto a acercarse a que podamos aprender de vos.